Imaginemos que es 1 de enero. Estamos en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Sí, muy al sur. Exacto. El sol sale por el sureste, brilla de forma ininterrumpida durante más de 17 horas y, bueno, finalmente se pone por el suroeste. Claro. Para la ciencia convencional, esto es simplemente un día normal de verano en el hemisferio sur, sin más. Eso es. Pero para una comunidad muy específica en Internet, estos datos exactos, estas simples horas de luz, pues acaban de destruir por completo su modelo fundamental del universo. Totalmente. Bienvenidos a una nueva inmersión analítica. El tema de hoy es, sinceramente, un viaje fascinante por la arquitectura de las realidades alternativas. Ya lo creo. Para quienes nos escuchan y buscan entender cómo funciona la mente humana frente a la disonancia cognitiva, es conveniente prepararse mentalmente. Sí, porque vienen curvas. La misión de este análisis es comprender exactamente cómo se construye, se defiende y, sobre todo, cómo se justifica un modelo del mundo completamente distinto al consenso científico, pero partiendo desde cero. Yo misma estoy fascinada con esto. Que fíjate que no estamos hablando de una simple charla filosófica de café, ¿eh? ¿Qué va? Nuestro material de partida es extraordinariamente técnico. Proviene de un canal de YouTube llamado The Book of the Sun, específicamente de un vídeo titulado Fancy Collaborating con Me. Ajá. Y bueno, este vídeo viene acompañado de una serie de capturas de pantalla de modelos astronómicos loquísimos. El creador de este contenido está en una búsqueda activa, diría que casi desesperada. Totalmente. Pide colaboradores. Pero, a ver, no cualquier tipo de colaboradores. Busca personas expertas en AutoCAD, en gráficos generados por ordenador o diseño en 3D avanzado. Exacto. O sea, su objetivo es construir un modelo hiperdetallado y visualmente infalible de una Tierra plana. Claro. Pero lo que hace que esto sea un caso de estudio brillante es que su argumento no va dirigido contra la NASA o contra la ciencia tradicional. Eso es lo más curioso. Él argumenta que los modelos alternativos actuales, dentro de su propia comunidad de la Tierra plana, pues fallan estrepitosamente al intentar explicar la realidad observable. Efectivamente. Es como presenciar la construcción de una nueva física teórica, pero con reglas completamente ajenas a las nuestras. Sí, sí. Pero toda esta ambiciosa arquitectura teórica choca contra un muro de ladrillos empírico muy real. Y ese muro está precisamente en el sur de Argentina. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Porque el primer gran obstáculo con el que choca a este creador es lo que podríamos llamar el dilema de los círculos solares perfectos. Así es. Todo ocurre en esa ciudad específica que mencionabas antes, en Ushuaia, Sí. que está situada a una latitud de 54 grados sur. A ver, el autor del vídeo lanza una crítica frontal y bastante despiadada, la verdad, hacia un modelo cosmológico muy popular dentro del movimiento de la Tierra plana. Ajá. Un modelo defendido por una figura muy conocida en ese ámbito llamada Rob Esquiva. Ya. Y bueno, el modelo de Esquiva propone algo que visualmente parece muy intuitivo para una superficie plana. Postula que el Sol se mueve trazando círculos perfectos sobre el plano terrestre. Como si fuera... Como si fuera un foco atado a una cuerda invisible, ¿sabes? Claro, suena súper ordenado. En plan como un tocadiscos gigante, donde el sol es la aguja. Eso es. En el verano del hemisferio norte hace un círculo cerrado sobre el trópico de Cáncer. Y luego, en el verano del sur, la aguja se aleja del centro y hace un círculo mucho más amplio sobre el trópico de Capricornio. Exacto. Visualmente funciona en un esquema así muy básico. Pero aquí es donde el creador de The Book of the Sun utiliza datos empíricos puros y duros para demoler la idea de su compañero de movimiento. Madre mía. Utiliza una herramienta estándar, que se llama SunCalc, que calcula trayectorias solares muy precisas para extraer los datos reales de Ushuaia el 1 de enero. Sí, los datos que decíamos al principio. Y los datos de SunCalc son implacables. Ese día, Ushuaia recibe exactamente 17 horas y 12 minutos de luz solar. Wow. El Sol alcanza una altitud de 58 grados en el cielo. Y lo más crítico, sale por el sureste y se pone por el suroeste. Vale. Detengámonos aquí un segundo para visualizar esto correctamente, porque la geometría es fundamental en esta historia. Por supuesto. Si proyectamos esa realidad innegable de Ushuaia sobre el modelo de la Tierra plana de Esquiva, pues todo el sistema colapsa por completo. Se viene abajo. Intentemos visualizarlo. Si la Tierra es un disco y Ushuaia está cerca del borde exterior, y el Sol simplemente está haciendo un círculo masivo a lo largo del trópico de Capricornio, Ajá.
para alguien que está de pie en Ushuaia mirando al sol, este tendría que aparecer en el horizonte por el noreste, Exacto. luego tendría que moverse hacia el norte hasta alcanzar el mediodía solar y finalmente ponerse por el noroeste. Exactamente. O sea, en ese modelo circular plano, el Sol jamás, bajo ninguna circunstancia geométrica, podría salir por el sureste y ponerse por el suroeste. Imposible. Como ocurre físicamente en la realidad, claro. Las matemáticas de un disco simplemente no permiten esa trayectoria visual. A ver, es como intentar envolver un balón de baloncesto perfecto usando una hoja de papel de regalo que es completamente plana. Qué buena analogía. En el centro, en el ecuador, tal vez parezca que encaja más o menos, pero a medida que te acercas a los bordes, a los extremos como Ushuaia, el papel se arruga, se rompe y las distancias y los ángulos se deforman de manera insalvable. Totalmente. Pero claro, al leer las fuentes, esto me hace plantear un desafío enorme. Dime. Si este creador es tan meticuloso, si es tan honesto intelectualmente como para usar SunCalc, ver que las 17 horas de luz y los ángulos destrozan el modelo plano, y además lo admite en público, Sí, sí. ¿por qué no da el salto lógico obvio? O sea, ¿por qué no dice, claro, esto se explica perfectamente en un globo terráqueo? ¿Por qué su reacción es intentar inventar una geometría electromagnética completamente nueva desde cero? Yo estaba alucinando con esto. Lo fascinante de aquí es el inquebrantable rigor interno del autor y, sobre todo, cómo gestiona la disonancia cognitiva. Ya. Fíjate que él no rechaza la ciencia empírica de la observación. Acepta sin reservas que los ángulos de altitud y las 17 horas de luz son hechos innegables. Vale. Sin embargo, su premisa ontológica fundamental, o sea, que la Tierra es plana y estacionaria, es absolutamente inamovible. Para él es un axioma. Es intocable, claro. Exacto. Por lo tanto, utiliza el método científico, la recolección de datos y el pensamiento crítico de forma intensísima. Ajá. Pero lo hace exclusivamente para refutar un modelo rival dentro de su propio ecosistema. Es increíble. Es una locura pensar que existe una especie de sistema de revisión por pares que es sumamente estricto, operando en paralelo y completamente al margen del consenso científico global. Totalmente. Como un universo paralelo. Para él, la anomalía geométrica de Ushuaia no destruye su creencia fundamental. Ni de broma. Simplemente le indica que el mecanismo de relojería que habían asumido para el Sol es demasiado primitivo. A ver, yo mismo lo entiendo así. Si el motor mecánico te falla, no cambias de vehículo. Inventas un motor completamente nuevo que funcione con otras leyes de la física. Una reconfiguración total. Eso es. Y aquí es donde las fuentes nos llevan a abandonar la mecánica espacial de trayectorias tradicionales para sumergirnos de lleno en el terreno del electromagnetismo. Agárrate. Porque para solucionar el problema de Ushuaia, la solución que propone este creador descarta por completo que la luz viaje en líneas rectas convencionales o que el Sol sea un mero objeto físico trazando órbitas. Pasa de un problema mecánico a una justificación electromagnética extraordinariamente compleja, la verdad. Madre mía. Su nueva propuesta es que el Sol no sigue círculos geométricos limpios. En su lugar, se desplaza a través de lo que él llama líneas ley. Líneas ley, sí. Que describe como inmensas fallas electromagnéticas o canales de energía que cruzan la superficie terrestre. Ajá. Pero va un paso más allá, para explicar por qué los modelos antiguos ya no funcionan, y conecta a esta red electromagnética directamente con la actividad humana moderna. Sí, esta parte del documento es alucinante y necesito que la aclaremos para quienes nos escuchan. Venga. El autor afirma categóricamente que el Sol se está comportando de forma errática hoy en día, presentando anomalías en su trayectoria debido a la minería. A la minería, sí. O sea, según él, la humanidad está extrayendo materiales altamente reactivos de la superficie de la Tierra y nombra específicamente minas de uranio y de litio. Exacto. Su teoría sostiene que al arrancar estos metales concretos de la corteza, estamos destrozando la placa de circuitos de la Tierra, Tal cual. interfiriendo directamente con la red electromagnética subyacente que guía y estabiliza el Sol. Es que es de película. Es una forma muy curiosa de integrar la preocupación ecológica moderna dentro de un modelo cosmológico alternativo. Claro, Pero, a ver, el verdadero desafío técnico para él sigue siendo la luz. ya. Porque para que este Sol electromagnético pueda iluminar el extremo sur en Ushuaia durante 17 horas, pero sin que esa luz atraviese todo el plano y termine iluminando simultáneamente el Ártico en el polo opuesto. Que sería un problema gordo en un disco. Exacto. Para evitar eso, tiene que alterar la naturaleza misma de la luz.
El cielo entero debe funcionar como un inmenso campo electromagnético distorsionador. Buf. Y en los textos, de hecho, menciona fenómenos ópticos complejos como los rayos de Erie y los haces de Gauss, para justificar cómo la luz puede curvarse a voluntad. Espera, frena un momento ahí porque esto es súper denso. Sí, dime. Haces de Gauss, rayos de Erie. Para la gente que nos escucha y que no tenga un doctorado en óptica física, ¿qué significa esto exactamente en este contexto? Pues a ver, Está diciendo que la luz se dobla en el cielo como si estuviera pasando por una lente gigante. exacto. Es una excelente pregunta. En la física real, un disco de Erie describe cómo un punto de luz se difracta se dispersa al pasar por una apertura circular, creando anillos de luz. Vale. Y los haces de Gauss son formas en las que se propaga la radiación electromagnética, como en los láseres, ¿sabes? Donde la luz está más concentrada en el centro y se difumina hacia los bordes. Ajá, entiendo. El autor está tomando esta terminología científica real altamente especializada y la está aplicando a la atmósfera entera. Fíjate. Argumenta que la atmósfera actúa como un medio denso y electromagnético, que curva la luz del Sol, impidiendo que viaje en línea recta. Así justifica que la luz se detenga mágicamente antes de llegar al Polo Norte mientras ilumina Ushuaia. Vale, entiendo el truco. Usa lenguaje de óptica avanzada para justificar un comportamiento de la luz que desafía toda lógica visual directa. Así es. Y para mapear todo este comportamiento errático, curvo y magnético, pues introduce el concepto de los transportadores. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Los transportadores, o protractors, como los llama en sus diagramas. Sí, esa es su gran aportación técnica a los usuarios de AutoCAD. Propone usar estas herramientas geométricas virtuales trazando ángulos desde el Polo Norte, el Polo Sur y el Ecuador todo al mismo tiempo. ¡Madre mía! Al cruzar estos ángulos de elevación en un entorno de diseño en 3D, no crea un foco de luz fijo, sino unas formas que él define como burbujas holográficas. Burbujas holográficas maleables. Exacto. A ver, si tratamos de hacer una analogía, no es como una linterna apuntando a un mapa en una mesa. No. Es como los focos de iluminación hipertecnológicos de un teatro ultramoderno. Eso es. Esos focos inteligentes que cambian la forma del haz de luz, se expanden, se contraen y alteran sus bordes mientras escanean un escenario inmenso. Tal cual. Todo para iluminar solo a un actor específico sin derramar ni un solo fotón sobre el resto del decorado que está oscuro. Muy buena imagen. En el verano del sur, esta burbuja holográfica se infla enormemente sobre la Antártida para abrazar Ushuaia y luego se retrae. Así es como él lo ve. Pero, a ver, tengo que presionar un poco aquí. ¿No es esta explicación electromagnética llena de haces de Gauss, burbujas que mutan y transportadores midiendo desde puntos invisibles, un parche infinitamente más complejo e insostenible que la propia fuerza de la gravedad a la que intentan sustituir desesperadamente? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo evolucionan, o más bien cómo sobreviven, las teorías cuando se enfrentan a la evidencia que las contradice de lleno. Claro. La historia de la ciencia está plagada de paralelismos exactos. Pensemos en el modelo geocéntrico de Ptolomeo en la antigüedad, Ajá. cuando la observación empírica de los planetas no encajaba con la premisa de que la Tierra era el centro absoluto y todo orbitaba en círculos perfectos. Porque hacían cosas raras, ¿no? Claro, principalmente porque planetas como Marte parecían retroceder de vez en cuando en el cielo estrellado. Pues Ptolomeo no dijo, vaya, la Tierra debe estar moviéndose. No, que va. No descartó su teoría central para nada. Claro, inventó los epiciclos. Exacto. Inventó los epiciclos. Círculos más pequeños girando de forma intrincada sobre los círculos más grandes. Una locura geométrica. Totalmente. Ptolomeo añadió capas masivas de complejidad matemática puramente para salvar la premisa original. Ya veo. Pues el autor de este vídeo está haciendo exactamente lo mismo. Reinterpreta la naturaleza misma de la radiación electromagnética, asumiendo una carga de complejidad teórica brutal. Las burbujas holográficas, las fallas magnéticas afectadas por el litio. Todo eso, todo como un inmenso andamio matemático construido para evitar la explicación infinitamente más simple y elegante, que es que habitamos en un globo rotatorio. Es una arquitectura defensiva impresionante. Si la realidad de un atardecer en Argentina no encaja con tu tablero, pues oye, no cambias el tablero, multiplicas las reglas del juego. Eso es. Y una vez que establece este entramado técnico, las fuentes muestran cómo aplica esta lógica a escalas cósmicas. Y esto nos lanza, de forma bastante brusca, a la Luna. Así es. El salto de la mecánica atmosférica a la cosmología alternativa total.
Madre mía. El creador aplica la misma lógica de los campos electromagnéticos a nuestro satélite. Afirma con total rotundidad que los inmensos cráteres que vemos en la superficie lunar a través de cualquier telescopio no son impactos de meteoritos del espacio exterior. Ah, ¿no? Según él, son antiguas Antártidas. Vale, mi cerebro acaba de hacer cortocircuito total. Detengámonos aquí, urgente. Es normal, es normal. Antártidas antiguas. O sea, he intentado mantener el equilibrio en la tabla de surf de las burbujas holográficas, pero ¿cómo pasa un continente físico de hielo macizo a convertirse en un cráter en el cielo nocturno? Pues a ver, Necesito que me expliques la mecánica física que propone para esta visualización. es que dentro de su modelo, la Luna no es una roca física tridimensional orbitando en el vacío. Vale. Él propone que la Luna es un fenómeno casi puramente plasmático o electromagnético. Uf. Argumenta que la Luna actúa como un reflejo directo, una especie de espejo de la red electromagnética de la Tierra. Ujú. Según su cosmología, a lo largo de inmensas eras geológicas, el Sol ha sufrido reinicios masivos o reigniciones debido al desgaste de la red. En plan como reiniciar el router de Internet, pero a escala planetaria. Exactamente. Y en el momento en que se produce cada uno de esos reinicios electromagnéticos, la configuración exacta de los continentes de la Tierra, Sí. incluyendo el inmenso anillo de hielo de la Antártida que ellos postulan, pues emite un pulso de energía que deja una huella impresa electromagnéticamente en la cúpula del cielo. Increíble. Piensa en ello como el efecto quemado en un antiguo monitor de televisión de tubo o en una pantalla de plasma. Ah, claro. Si dejas una imagen brillante fija demasiado tiempo, se quema en el fósforo de la pantalla, ¿verdad? Y se queda ahí la sombra. Pues los cráteres lunares serían esas imágenes quemadas de configuraciones continentales pasadas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si abrazamos su lógica por un segundo, mirar a la Luna no es mirar a otro mundo. No, Es mirar a un álbum de recortes cósmico. eso es. Un registro fósil intergaláctico impreso en plasma. O sea, un disco duro en el cielo que guarda inmensas capturas de pantalla de cómo era el plano terrestre hace miles de iteraciones. ¿Así lo ve él? Honestamente, es una visión profundamente poética de la existencia. Lo es, lo es. Pero claro, esta poesía cosmológica rápidamente se choca de bruces contra la realidad de la naturaleza humana. Las fuentes dedican un tiempo asombroso a un drama sociológico interno brutal. Buf, sí. El autor ataca duramente, casi con rabia, te diría, a un individuo llamado Hiru Landucci. Sí, al que también se refiere despectivamente en el texto como Eru, o Hiro. Ajá. A ver, Landucci no es un cualquiera en ese mundo. Es una figura extremadamente prominente que, según el autor, ha logrado llevar el debate de estas teorías alternativas a la televisión nacional en Argentina, Nada menos. apareciendo en programas de horario de máxima audiencia, lo que se conoce como prime time. Y aquí es donde se revela la verdadera dinámica psicológica y de poder interno de este grupo. Cuéntame. El creador del vídeo y de los transportadores tilda a Landucci de charlatán y asegura que es un shield, es decir, un infiltrado pagado por el sistema. Y para quienes leen la fuente, lo más chocante es la prueba irrefutable que ofrece de esta supuesta traición. Absurdo. La prueba es, sencillamente, el éxito mediático de Landucci. O sea, el razonamiento es este. El sistema global, los gobiernos y la ciencia oficial controlan los medios de comunicación de forma tan férrea que jamás permitirían que un investigador legítimo, Alguien que de verdad tenga razón, claro. exacto, alguien que haya descubierto el modelo correcto, pues que tuviera un altavoz en horario estelar. En cualquier disciplina profesional o científica del mundo, que te inviten a la televisión nacional a explicar tu trabajo, es la cumbre de la influencia, la validación de tu relevancia. Es un éxito rotundo. Pero en esta comunidad, la polaridad se invierta por completo. El éxito masivo no es un logro, es la prueba irrefutable de que eres un fraude controlado por el enemigo. Si conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano, estamos asistiendo a una clase magistral sobre la sociología de las comunidades marginales y las teorías conspirativas. Desde luego. Hay un concepto psicológico fundamental que el propio autor menciona explícitamente en el material, y es la falacia del costo hundido. Interesante. El autor la utiliza astutamente para diagnosticar por qué los miles de seguidores de Landucci no lo abandonan, argumentando que han invertido demasiado tiempo y prestigio personal en él como para admitir que se equivocaron. O sea, es curiosísimo que logre identificar el fenómeno psicológico en los demás, pero sea completamente ciego a cómo opera en sí mismo. Completamente ciego. Porque irónicamente, esa misma falacia de costo hundido es lo que explica la naturaleza hermética y casi sectaria de estos grupos en Internet. Claro.
Para mantener la coherencia de una visión del mundo que la sociedad entera rechaza, necesitan levantar muros ideológicos impenetrables. Lógico. Si tu identidad entera se basa en ser el poseedor de una verdad oculta y prohibida, la popularidad es letal. Te destruye el relato. Cualquier asomo de aceptación general de uno de tus miembros destruye la narrativa de persecución que sostiene el grupo. La marginación, el estar solos contra el mundo en un sótano modelando en AutoCAD, no es un efecto secundario indeseado. No. Es la medalla de honor y el sello supremo de pureza y autenticidad. Es un mecanismo de defensa sociológico fascinante. Plan, el fracaso público es la única prueba de éxito intelectual. Eso es. Y esto nos lleva al clímax del manifiesto de este creador, a su plan maestro. Y aquí es donde asoma un optimismo que, te lo digo en serio, me resulta genuinamente enternecedor. Casi paradójico. Sí, es muy curioso. A ver, repasemos. Desconfía visceralmente de los gobiernos. Odia la televisión. Aborrece a los grandes nombres de su propia comunidad alternativa. Correcto. Pero una vez que haya reclutado a sus expertos en CGI y termine su hiperdetallado modelo de burbujas electromagnéticas, ¿cuál es su plan de distribución mundial? Su gran plan es guardar todos los archivos de diseño en 3D en cientos de memorias USB, en flash drives, Memorias USB, madre mía. y enviarlos por correo postal de forma masiva a las principales universidades y departamentos de física de todo el mundo. Es increíble. Él cree firmemente que los profesores universitarios y los académicos, o sea, las mismas figuras de autoridad que, según su teoría, han mentido a la humanidad durante siglos para ocultar la forma de la Tierra, Sí, los archienemigos. pues que recibirán un USB anónimo, lo insertarán en sus ordenadores, abrirán un archivo de AutoCAD, verán la geometría de los transportadores y experimentarán una epifanía instantánea y un despertar de conciencia absoluto. Claro, de repente verán la luz. Espera sinceramente que esos académicos digan: «Madre mía, las matemáticas de esta burbuja holográfica son perfectas. Hemos estado equivocados todo este tiempo». Es una disonancia cognitiva profunda y fascinante. Por un lado, rechaza de plano a la academia por considerarla corrupta hasta la médula, Totalmente. pero por otro, anhela desesperadamente que sea esa misma academia quien valide su trabajo y le dé la razón. Demuestra algo muy, muy humano en el fondo. Demuestra que, a pesar de todo su rechazo al sistema, no ha abandonado el ideal clásico e ilustrado de que la pura razón, la geometría perfecta y la evidencia innegable tienen el poder de convencer a cualquier ser humano. Por muy lavado que tenga el cerebro. Exacto. Confía más en el poder persuasivo de su modelo en 3D que en cualquier fuerza institucional. Bueno, es un viaje verdaderamente asombroso a través de las fuentes de hoy. Esta inmersión profunda nos ha llevado desde analizar meticulosamente los minutos exactos de luz solar cruzados con el azimut en la gélida ciudad de Ushuaia, Ajá. pasando por la visualización de soles que no orbitan, sino que navegan por fallas magnéticas perturbadas por la minería global de litio. Y bueno, hemos visto cómo la Luna se reinterpreta no como roca, sino como un disco duro plasmático lleno de fósiles de antiguas iteraciones terrestres. Menudo viaje. Y todo este inmenso esfuerzo intelectual está envuelto en una búsqueda férrea, casi romántica, diría, de colaboradores leales y anónimos que rehúyan activamente la fama de la televisión. Sí. A ver, lo verdaderamente valioso para nuestra audiencia tras este análisis no es el debate astronómico en sí, No, claro. sino observar de cerca la implacable meticulosidad de la mente humana. Es una ventana abierta a cómo justificamos el rechazo violento a la información que amenaza una creencia central. Exacto. Y cómo gestionamos el estrés de la disonancia cognitiva construyendo epiciclos teóricos y modelos matemáticos cada vez más elaborados en lugar de simplemente rendirnos ante la respuesta más sencilla. Absolutamente. Es un testimonio innegable de la creatividad desbordante y, sobre todo, la asombrosa resistencia del intelecto humano cuando se empeña en mantener la coherencia interna de su propia visión del universo, Totalmente de acuerdo. sin importar cuán ruidosamente el mundo exterior le grite que está equivocado. Y eso nos lleva al final de nuestra exploración, pero, como siempre, no vamos a concluir sin dejar a quienes nos escuchan con una semilla intelectual para que la reflexionen. Así es. Acabamos de desgranar una capacidad asombrosa de autoengaño sofisticado. Si el intelecto humano es capaz de construir
Con tanto esfuerzo y rigor interno, una burbuja conceptual tan detallada para explicar la mecánica del universo partiendo de premisas que ignoran la realidad observable, Ajá. deberíamos girar el espejo hacia nosotros mismos. Esa es la verdadera cuestión. ¿En qué áreas de la vida diaria, ya sea en las convicciones políticas, en la manera de entender la economía o incluso en las narrativas que nos contamos sobre nuestras propias relaciones personales, podríamos estar habitando dentro de nuestras propias burbujas holográficas? Gran pregunta. ¿Cuántas veces medimos las intenciones de los demás con nuestros propios transportadores invisibles, descartando ágilmente cualquier evidencia que nos lleve la contraria y viendo complots donde solo hay caos? Más a menudo de lo que creemos. Sin detenernos un segundo a pensar que quizá nosotros también estamos deformando la luz para que encaje en el mapa que ya habíamos decidido dibujar. Es, sin duda, una pregunta muy incómoda frente a la que nadie, absolutamente nadie, es completamente inmune. Así es. Y con esa reflexión concluimos. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido analítico tan singular. Hasta la próxima inmersión.